Presenta el caso de un varón de 45 años, fumador con una dieta alta en hidratos de carbono y lípidos, de complexión regular con dolor en el epigastrio izquierdo posterior a la comida. Se le realizaron diversos exámenes en donde el electrocardiograma fue anormal, así como también un análisis de sangre reportando ALT ligeramente baja, LDH, ASAT, colesterol y ácido úrico elevados. Tras la prueba de perfil lipídico, se encontró que la concentración de LDL estaba muy aumentado y una angiografía de las coronarias reveló la presencia de ateromas en las 3 arterias coronarias. La principal fuente de fructosa es la sacarosa o azúcar de mesa, que es hidrolizada a nivel intestinal por la sacarasa. La fructosa es absorbida por difusión facilitada a nivel de yeyuno a través de unas proteínas transportadoras. Una vez absorbida, la fructosa es transportada al hígado, donde es fosforilada convirtiéndose en triosas fosfato. Estas podrán entrar a la vía glucolítica hasta formar piruvato y oxidarse posteriormente a acetil-CoA. En el hígado, el acetil-CoA proporciona carbonos para la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Es por esta razón que al consumir grandes cantidades de fructosa se estimulan las vías glucolíticas y lipogénicas en la célula hepática, lo cual se ve favorecido por el hecho de que, contrario a la glucosa, la molécula de fructosa entra a la vía glucolítica sin pasar por el punto de regulación. Por lo tanto, la subsecuente producción de triglicéridos. Hay 2 vías distintas para el transporte de estos en el organismo, vía exógena y endógena. Una vez digeridos los triglicéridos por las diferentes lipasas y absorbida a nivel intestinal, son esterificados a triacilglicéridos acoplados con la ApoB48. Se exportan como kilomicrones y son secretados por exocitosis al espacio intersticial que viaja por el sistema linfático para entrar en la sangre. Cuando alcanzan la sangre adquieren a las ApoE y ApoC2 de las HDL. El hígado también sintetiza triglicéridos y colesterol a partir de un exceso de carbohidratos o de proteínas de la dieta. Los triglicéridos y el colesterol del hígado son transportados en sangre a los tejidos extrahepáticos por medio de lipoproteínas VLDL. El hepatocito sintetiza triglicéridos y ApoB100 para formar las VLDL. La lipoproteína lipasa, estimulada por el ApoC2, actúa sobre las VLDL para liberar ácidos grasos y glicerol. El resultado son partículas más pequeñas y densas con menor contenido de triglicéridos y mayor proporción de colesterol, las llamadas IDL y LDL. Parte del glicerol y fosfolípidos y apoproteína C2 se transfieren a las HDL. Estas transfieren colesterol a las VLDL y LDL mediante la proteína transferidora de ésteres de colesterol y permite el transporte inverso del colesterol. Así también se acepta el colesterol libre de los tejidos periféricos y de las lipoproteínas y lo esterifica mediante la acción de la LCAT. Las secuencias serán entonces VLDL, IDL, LDL y el proceso se realiza en el plasma. Las anormalidades en el transporte de lípidos provocan un aumento en la concentración plasmática de triglicéridos o de colesterol que a largo plazo aumenta el riesgo de padecer enfermedades en las arterias coronarias. El corazón es un órgano de bombeo constituido anatómicamente por 2 unidades. Cada unidad se encuentra integrada por una aurícula y un ventrículo. El ciclo cardíaco consta de la fase de relajación o diástole y de la fase de contracción o sístole. El corazón, para mantener su función contráctil, requiere un suministro continuo y abundante de energía, transformando la energía química almacenada en la glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres en energía mecánica, empleada en la interacción actina-miosina a nivel de las miofibrillas. El metabolismo de ácidos grasos es el mayor productor de ATP en el corazón. La oxidación de ácidos grasos es la mayor fuente de acetil-CoA en la mitocondria. Los ácidos grasos provienen de los triglicéridos que son convertidos en ácidos grasos por medio de la lipólisis. Estos ácidos grasos pasan por la sangre y llegan al hígado en donde ocurre la beta-oxidación. Los ácidos grasos son transportados al citoplasma y son activados a sus respectivos acil-graso-CoA por la acil-graso-CoA sintetasa. El acil-graso-CoA es convertido a acil-graso-carnitina por la carnitina palmitoil transferasa 1, translocada a través de la membrana interna de la mitocondria por la acil-translocasa.
Y entonces el acil-graso-CoA-carnitina se convierte a acil-graso-CoA por la carnitina palmitoil transferasa 2. Los acil-graso-CoA intramitocondriales son degradados por la beta-oxidación. En la matriz mitocondrial ocurre el ciclo de Krebs, proceso que es incitado por el acetil-CoA. La producción de acetil-CoA también es utilizada para la cetogénesis. El tejido muscular cardíaco es capaz de utilizar cuerpos cetónicos en la misma forma en la que lo hacen otros tejidos, es decir, transformándolos nuevamente en acetil-CoA, con el cual alimentan su propio ciclo de Krebs y propician a la síntesis de ATP. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía, por lo cual presenta permanentemente un metabolismo aeróbico. Además de los ácidos grasos, los combustibles que puede utilizar el corazón bajo condiciones normales son la glucosa y el lactato. El corazón almacena glucógeno para utilizarlo cuando se le impone una mayor carga de trabajo. La glucosa la recibe del glucógeno que está almacenado mediante la glucogenólisis. Dicho proceso se lleva a cabo gracias a la acción de la adrenalina, la cual activa la vía. La principal vía metabólica de la glucosa es la glucólisis. El piruvato generado en la glucólisis es convertido a lactato o transportado a la mitocondria, donde es descarboxilado y convertido a acetil-CoA. Los acetil-CoA son metabolizados en el ciclo de Krebs. Las especies reducidas NADH2 y FADH generados en el ciclo de Krebs sirven de sustrato a la cadena transportadora de electrones. Este proceso requiere oxígeno y es responsable de la generación del gradiente de protones necesarios para la síntesis de ATP. El primer evento de la arteriogénesis es la lesión vascular producida por factores de riesgo como lo son el tabaquismo y las dislipidemias. La respuesta a la lesión vascular es la disfunción endotelial, que consiste en la alteración de la membrana. El principal mecanismo de arteriosclerosis radica en el exceso de colesterol LDL y en el estrés oxidativo intraarterial. El estrés oxidativo se encarga de oxidar a las LDL por sí solas. Las LDL oxidadas que entran a las células endoteliales reducen la producción endotelial de óxido nítrico. Así, las LDL oxidadas amplifican y retroalimentan la disfunción endotelial. En el endotelio, las LDL oxidadas inducen a la apoptosis. Tras la lesión del endotelio, los monocitos y macrófagos se filtran en la íntima, donde los macrófagos acumulan LDL oxidado, convirtiéndose en células espumosas, quedando atrapados en el subendotelio, lo que distiende el endotelio vascular y forma una estría grasa arterial. Por todo ello, en un intento de reparación, las plaquetas acuden a la zona y se adhieren a la lesión, donde se liberan múltiples citocinas, factores vasoactivos y de coagulación, y promueven la formación de trombina. Además, estas moléculas promueven la migración de células musculares lisas e inflamatorias. Estas elaboran una matriz extracelular que transforma la lesión en una placa fibrosa. Posteriormente se calcifica y convierte en una placa compleja. Fibrosis, lípidos y calcio. Al haber ausencia de oxígeno se limita severamente el catabolismo de los ácidos grasos. Al no existir el oxígeno en las mitocondrias, la cadena de transporte de electrones deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH, lo cual ocasiona que se acumulen en su forma reducida. Por consecuencia, se produce menos ATP, por lo cual la célula solo puede contar con la glucólisis para la producción de ATP por medio del glucógeno intracelular. A partir de este metabolito comienza la glucólisis. El NADH formado por la glucólisis tiene la opción de volverse a oxidar sin involucrar a la cadena de transporte de electrones, utilizando la reacción catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa, dando como producto final el lactato, lo cual impide la acumulación de la forma reducida. Al estar activa la glucólisis anaeróbica, existe la producción de lactato y protones que producen una acidosis celular y aumento de hidrógenos. La acidificación celular estimula dos transbordadores. Estos dos sistemas provocan la entrada en la célula de altas concentraciones de sodio, el cual produce disfunción contráctil. El aumento de sodio intracelular acelera el intercambiador o bomba sodio-potasio, que se activa de forma invertida, lo cual provoca en el cardiomiocito una entrada de calcio y salida de sodio. El retículo sarcoplásmico no capta calcio del citosol, ya que su transportador necesita ATP, lo que empeora la situación de alto nivel de calcio celular, lo cual activa las nucleasas, las fosfolipasas y las proteasas, provocando destrucción de la membrana celular y muerte celular. Durante la isquemia, la xantina deshidrogenasa es convertida a xantina oxidasa por proteasas activadas por el calcio. Los iones de hidrógeno son acumulados y el ATP es degradado a ADP.
AMP. La agantina es irreversiblemente convertida en ácido úrico. Durante el proceso el oxígeno es transformado en superóxido y peróxido de hidrógeno. El peróxido más el superóxido interactúan para formar la más reactiva especie de oxígeno, los radicales hidroxilo. Esos radicales libres de oxígeno son capaces de producir daño celular, peroxidación lipídica de las membranas y degradación de los ácidos nucleicos. La injuria de post-perfusión puede estar atenuada bloqueando la generación de radicales libres. El infarto es una de las causas más comunes de morbimortalidad en todo el mundo. Por ello es importante un diagnóstico temprano y exacto para minimizar los daños celulares miocárdicos e instaurar el tratamiento adecuado. Cuando mueren las células miocárdicas, permite que salga a la sangre desde su interior una serie de sustancias cuya elevación sérica nos permite detectar que se ha producido necrosis miocárdica. La mioglobina es una proteína que transporta oxígeno en el músculo cardíaco y esquelético. Debido a su bajo peso molecular y a su localización citoplasmática, aparece rápidamente en la circulación tras una lesión en el músculo cardíaco o esquelético, se eleva rápidamente en la sangre y aparece a las 2 horas del infarto. La LDH se encuentra en el citoplasma de todas las células del organismo, por lo que una pequeña lesión incrementa su concentración sérica. Debido a su amplia distribución celular, sus elevaciones es inespecífica y ocurre en lesiones cardíacas, hepáticas, musculares, etc. La ALT y la AST predominan en el hígado, aunque también abundan en el corazón y otros órganos. Sus actividades aumentan en el cerebro por liberación desde células necrosadas o lesionadas. En el infarto del miocardio se produce una notable elevación de AST, mientras que la actividad de ALT solo está ligeramente elevada. La creatincinasa tiene diferentes isoformas en el organismo. El miocardio es el principal origen de la isoforma MB, por lo cual su presencia es altamente sugestiva de injuria cardíaca. El miocardio contiene el 10 a 20% de su actividad de creatincinasa como creatincinasa MB, mucho mayor que la proporción que se encuentra en el músculo. Si existe una liberación cardíaca tal y como puede ser un infarto de miocardio, se puede observar la existencia de la isoenzima CKMB. Troponina T y la troponina I. Aproximadamente el 97% de la troponina cardíaca se encuentra en las miofibrillas con una menor fracción citoplasmática. La concentración de estas proteínas en los cardiomiocitos es elevada y prácticamente no existe circulante. Por ello, cuando se produce necrosis miocárdica, la elevación de la troponina cardíaca es muy acusada. Las T son marcadores a elección por su elevada sensibilidad y especificidad hística por la detención de lesión